No me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba sin comer. 10 horas, quizás más. Entre reuniones interminables, clientes enfadados y un jefe que consideraba la pausa para comer un mito urbano, apenas tenía tiempo para respirar. Cuando por fin salí de la oficina en el centro de Madrid, el sol ya comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Gran Vía. Mi estómago rugió tan fuerte que sobresaltó a la mujer que esperaba a mi lado en la estación de metro de Sol. Apreté mi bolsa de comida para llevar como si fuera una reliquia sagrada. Esta noche era importante. Sería la primera vez que conocería a la familia de Miguel, su adinerada familia catalana. Me había estresado por qué ponerme, qué decir, cómo impresionar a personas nacidas en un mundo que yo solo veía en revistas. Ni siquiera había probado el almuerzo que había preparado esa mañana, una simple tortilla española con pimientos asados. Pero ahora era mi salvación. Planeaba comerlo en el coche, entre semáforos en rojo, de camino a su mansión en las afueras de la ciudad. Pero entonces la vi. Una mujer acurrucada bajo el toldo de un local abandonado cerca del lavapiés. Su pelo estaba enmarañado, su ropa sucia y gastada. No pedía, no hablaba. Solo estaba sentada allí con ojos vacíos. Algo en mi interior se quebró. Caminé hacia ella sin pensarlo. ¿Le gustaría algo de comer? Pregunté suavemente en un tono que reservaba para mi abuela, en Sevilla. Me miró, sorprendida. Le entregué la bolsa. Sus manos temblaron al tomarla, y por un segundo vi algo, orgullo, tal vez dolor, cruzar su rostro. «Gracias, hija», susurró con acento del norte. Le sonreí, ya llegando tarde, pero sintiéndome extrañamente satisfecha. Corrí hacia mi pequeño Seat Ibiza, estacionado unas calles más allá. El tráfico en Madrid a esa hora era un infierno, y la lluvia fina que comenzaba a caer no ayudaba. Encendí la radio para calmar mis nervios. La voz de Rosalía llenó el coche mientras me dirigía hacia La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Mi mente divagaba entre el trabajo en la editorial, donde llevaba apenas 6 meses como asistente, y Miguel, a quien había conocido en una presentación de libros. Él, con su acento catalán y su sonrisa tímida, me había conquistado hablando de García Márquez y Cortázar. Nunca mencionó que su familia era dueña de una de las editoriales más importantes de España hasta nuestro tercer encuentro. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Lucía Vargas, 30 años, cabello oscuro recogido en un moño improvisado, ojeras disimuladas con corrector barato. Mi blusa azul marino, la mejor que tenía, ya mostraba arrugas por el largo día. Suspiré profundamente. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas mientras avanzaba lentamente por la M30. El hambre ya había dado paso a un nudo en el estómago. Pensé en la mujer y en mi tortilla. Esperaba que al menos ella pudiera disfrutarla. Me pregunté cómo habría llegado a esa situación. ¿Qué historia tendría? El GPS me indicó la salida hacia La Moraleja. Las calles se volvieron más anchas, las aceras más limpias, los árboles perfectamente podados. Casas, no, mansiones, se escondían tras muros altos y puertas de seguridad. En 200 metros gire a la derecha, dijo la voz robótica. Mi corazón latía cada vez más rápido. Mi móvil sonó. Era Miguel. ¿Dónde estás, Lucía? Todos están esperando. 5 minutos, respondí, intentando sonar calmada. El tráfico está imposible. No te preocupes. Les he dicho que eres puntual normalmente. Normalmente. La palabra quedó flotando en el aire. Normalmente no me invitaban a cenar con familias que probablemente tenían más dinero en sus cuentas bancarias que todo mi barrio de Vallecas junto. Normalmente comía algo antes de enfrentarme a situaciones estresantes. Normalmente no regalaba mi cena a desconocidos. Pero hoy no era un día normal. Y mientras giraba hacia la dirección que me había dado Miguel, sentí que algo importante estaba a punto de cambiar en mi vida, sin saber exactamente qué.
El camino de entrada parecía interminable. Piedra pulida, setos perfectamente recortados, farolas que emitían un resplandor cálido contra el cielo que oscurecía. Mi viejo Seat Ibiza parecía una broma estacionado junto a sus 4 relucientes vehículos de lujo. Un Audi, un Mercedes, un BMW y lo que parecía ser un Porsche. Ajusté mi blazer en el espejo retrovisor, intentando ocultar el cansancio y la creciente ansiedad que me arañaba el pecho. Mi estómago estaba vacío, pero mis nervios eran peores. Respiré hondo y toqué el timbre. Miguel me recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa. Llevaba un suéter de cashmere color vino y pantalones que parecían costar más que mi alquiler mensual. «Están todos esperando en el comedor», dijo. Traté de respirar. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol mientras me guiaba a través del lujoso vestíbulo. Arañas de cristal, muebles pulidos y el tenue aroma de algún perfume carísimo llenaban el aire. Me sentí pequeña, fuera de lugar. «No te preocupes», susurró Miguel, apretando mi mano. «Les vas a encantar». Quería creerle, pero la duda me carcomía. «¿Tu madre es muy estricta?», pregunté en voz baja. Él sonrió. «Es exigente, pero justa. Valora la autenticidad, por encima de todo». Al entrar en el comedor, todos los ojos se volvieron hacia mí. La mesa era larga, cubierta de plata y cristal, con velas titilantes en candelabros ornamentados. Y en la cabecera de la mesa estaba ella, la mujer sin hogar, ya no desamparada, ya no acurrucada y frágil, sentada erguida, elegante incluso, con una blusa de seda, su cabello limpio y recogido. Se me cortó la respiración. Me miró fijamente y sonrió. «Bienvenida, Lucía», dijo con una voz que ahora sonaba refinada, educada, sin rastro del acento norteño que había percibido en la calle. «Miguel nos ha hablado mucho de ti». El mundo pareció detenerse. Era ella, sin duda. La misma mujer a quien había dado mi tortilla hace apenas una hora. Pero ahora estaba transformada, como si la mujer de lavapiés hubiera sido solo una ilusión. «Mamá». «Esta es Lucía», dijo Miguel, ajeno a mi confusión. «Lucía, mi madre, Carmen Rovira». Carmen Rovira. El nombre resonó en mi cabeza. ¿La directora de la editorial Rovira? ¿La misma que aparecía en las revistas de negocios como una de las mujeres más influyentes de España? Mi mente intentaba procesar la información mientras ella extendía su mano hacia mí. «Un placer conocerte al fin», dijo con una sonrisa enigmática. Tomé su mano, la misma que había temblado al recibir mi bolsa de comida. Estaba cálida, sus uñas perfectamente manicuradas. Nuestros ojos se encontraron, y supe que ella sabía que yo la había reconocido. «El placer es mío», logré articular. «Ven, siéntate junto a Miguel», me indicó, señalando una silla vacía. Estábamos a punto de servir el primer plato. Me senté, agradecida por tener un momento para recuperarme. Miguel me presentó al resto de su familia, su padre, Jordi, un hombre de negocios con ojos amables, su hermana mayor, Montse, abogada en Barcelona, y su hermano menor, Pau, estudiante de economía. Todos me saludaron con cortesía, pero sus miradas eran evaluadoras. Me sentía como un libro siendo juzgado por su portada. La criada comenzó a servir una crema de calabaza con trozos de jamón ibérico. El aroma era delicioso y mi estómago rugió silenciosamente. Carmen me observaba desde el otro extremo de la mesa. «Miguel nos cuenta que trabajas en una editorial pequeña», comentó Jordi, rompiendo el silencio. «Sí», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Editorial Letras Vivas. Somos pequeños, pero publicamos autores muy interesantes». «Competencia», bromeó Pau, y todos rieron excepto Carmen, que seguía observándome. «¿Y antes de eso?», le preguntó Carmen finalmente. «Miguel mencionó que vienes de Andalucía». «De Sevilla», aclaré.
Estudié filología hispánica allí y trabajé en una librería hasta que decidí probar suerte en Madrid. Valiente, comentó Carmen. Dejar todo atrás por un sueño. Había algo en su tono que me hizo pensar que sabía más de lo que dejaba entrever, como si mis palabras resonaran con alguna experiencia propia. La cena continuó como un extraño sueño. Todos parecían perfectamente cómodos, riendo, bebiendo vino, pasando platos que yo estaba demasiado ansiosa para comer. Carmen me observaba, con una intensidad silenciosa, como si estuviera estudiando cada palabra que decía, cada gesto que hacía. Sonreía, asentía, trataba de sonar inteligente, pero por dentro me estaba desmoronando. ¿Qué acababa de pasar? Entre el segundo plato y el postre, Miguel puso su mano sobre la mía bajo la mesa. ¿Todo bien?, susurró. Asentí, incapaz de explicarle lo que había ocurrido, lo que estaba sintiendo. Tu madre es interesante, murmuré. Él sonrió con orgullo. Es única. Espera a conocerla mejor. Cuando sirvieron el postre, un elaborado flan de naranja con caramelo, Carmen se dirigió directamente a mí. Lucía, Miguel me dice que tienes buen ojo para los nuevos talentos literarios. Quizás podrías recomendarme algún autor novel que debería conocer. Era una prueba, lo sabía. La miré a los ojos, aquellos mismos ojos que me habían mirado con gratitud en la calle, y decidí ser auténtica. Hay una joven escritora colombiana, Isabel Restrepo, que está escribiendo sobre la experiencia de los inmigrantes en España. Su prosa es directa, sin adornos, pero penetra hasta el corazón. Habla de la invisibilidad, de cómo la sociedad puede mirar sin ver. Carmen asintió lentamente. Suena exactamente como el tipo de voz que necesitamos amplificar. ¿No crees, Jordi? Si tú lo dices, querida, respondió él, mirándola con curiosidad. Confío en tu instinto. La conversación continuó, pero Carmen y yo compartíamos un secreto silencioso, un reconocimiento mutuo que nadie más en la mesa podía comprender. Y por un momento, a pesar del hambre y la confusión, sentí que tal vez, solo tal vez, había pasado la prueba que no sabía que estaba tomando. El comedor quedó en silencio, el aire denso como la niebla que a veces cubre Madrid en invierno. Permanecí inmóvil, insegura de si estaba alucinando. La voz de Miguel rompió la tensión. ¿Les traemos café al jardín?, sugirió, ajeno al intercambio silencioso entre su madre y yo. Carmen asintió con elegancia. Excelente idea. Lucía, ¿me acompañarías? Me gustaría mostrarte la terraza. No era una pregunta, sino una orden sutil. Mis piernas temblaban ligeramente mientras seguía a Carmen a través de amplios ventanales que daban a un jardín iluminado con pequeñas luces estratégicamente colocadas entre la vegetación. El aroma de jazmines y madreselva flotaba en el aire tibio de la noche madrileña. Carmen caminó con seguridad hasta una zona con cómodos sillones de exterior. Se sentó con la gracia de quien ha sido educada para ocupar espacios de poder, y me indicó que tomara asiento frente a ella. Sus intensos ojos, del mismo color ámbar que los de Miguel, me estudiaban con intensidad. «¿Me reconociste?», afirmó sin rodeos. Tragué saliva. «Sí», admití. «Lo hice». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. «La mayoría mira hacia otro lado», dijo. «Pero tú te detuviste. Me diste tu comida. Y no pediste nada a cambio». Mi corazón latía con fuerza. «¿Por qué? ¿Estabas allí?», pregunté, mi voz temblorosa. Carmen miró hacia el jardín, donde los setos recortados formaban figuras geométricas perfectas. Cada pocos meses salgo así, disfrazada, sola. Mi marido piensa que es una locura, pero necesito ver el mundo como realmente es. Recordar de dónde vengo. Sus palabras me sorprendieron. La miré, confundida.
¿De dónde vienes? No nací en cuna de oro, Lucía, aunque muchos lo piensen, explicó con voz suave. Nací en un pequeño pueblo de Asturias. Mi padre era minero. Perdimos todo en la crisis de los 80. Hizo una pausa, como si decidiera cuánto revelar. Pasé hambre, verdadera hambre. Dormí en la calle cuando vine a Madrid con 18 años, buscando una vida mejor. La imagen de la poderosa Carmen Rovira durmiendo en las calles de Madrid me resultaba casi imposible de procesar. La mujer que ahora controlaba un imperio editorial, que vivía en una mansión, que tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados. Comencé sin saber cómo formular la pregunta. ¿Cómo llegué hasta aquí?, completó ella. Trabajo duro, suerte, conocer a Jordi en la librería donde finalmente conseguí empleo. Sonrió con nostalgia. Pero nunca he olvidado lo que se siente ser invisible. Por eso hago esto. Me recuerda la fragilidad de todo lo que construimos. Un camarero apareció silenciosamente con una bandeja de café y petit four. Carmen le agradeció con familiaridad. Cuando volvimos a estar solas, continuó. Cuando Miguel me habló de ti, quise conocerte de verdad. No a la Lucía que vendría preparada para impresionarnos, sino a la Lucía que es cuando nadie está mirando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Una prueba?, pregunté, sin poder evitar un tono de indignación. Carmen negó con la cabeza. Una oportunidad para ver tu corazón. Me miró con sinceridad profunda. Esta noche me mostraste quién eres. No para impresionar, no para actuar. Solo tú. Y por eso te apruebo. No necesito tu aprobación. Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Me ruboricé inmediatamente. Lo siento, yo... Para mi sorpresa, Carmen rió. Una risa genuina, cálida. Y eso, Lucía, es exactamente por qué eres perfecta para mi hijo. Tienes agallas. Las necesitarás en esta familia. Miguel y los demás se unieron a nosotros en el jardín. La tensión que había sentido durante toda la noche comenzó a disiparse. Jordi contaba anécdotas de sus viajes, Pau hablaba de sus estudios, y Montse me preguntaba sobre mis autores favoritos con interés genuino. ¿Cómo van mis dos mujeres favoritas?, preguntó Miguel, sentándose junto a mí y pasando su brazo por mis hombros. Carmen y yo intercambiamos una mirada cómplice. Creo que nos entendemos bien, respondió ella, tomando un sorbo de café. Más tarde, mientras regresábamos a la sala de estar, Miguel me susurró. Nunca había visto a mi madre tan interesada en alguien que traigo a casa. Debe haber visto algo especial en ti. Si él supiera. Pensé en contarle lo sucedido, pero algo me detuvo. Este secreto, este extraño vínculo que había nacido entre Carmen y yo, parecía demasiado frágil, demasiado precioso para compartirlo, incluso con él. En el salón, Carmen sacó un álbum de fotos antiguo. Miguel siempre odia cuando hago esto, dijo con picardía, pero creo que a Lucía le interesará ver de dónde venimos. Las fotos mostraban a una joven Carmen, con el pelo más oscuro y la mirada más dura, junto a un Jordi más delgado y con barba. Estaban frente a una pequeña librería llamada Páginas, la primera semilla de lo que ahora era el grupo editorial Rovira. Empezamos con nada, explicó Jordi, con orgullo en su voz. Solo teníamos libros y sueños. Y hambre, añadió Carmen mirándome directamente. Hambre de comida, pero también de éxito, de seguridad, de construir algo que nadie pudiera quitarnos. Pasamos las páginas del álbum, viendo crecer a los niños, expandirse el negocio. Cada imagen contaba una historia de trabajo duro, de sacrificios, de momentos difíciles y triunfos. Y con cada página sentí que estaba viendo a Carmen, la verdadera Carmen, no la ejecutiva imponente ni la mujer disfrazada de indigente, sino la persona completa, con todas sus contradicciones y fortalezas.
Cuando finalmente llegó la hora de marcharse, Carmen me abrazó en la puerta. «Vuelve pronto», dijo, apretando mis manos entre las suyas. «Tenemos mucho de qué hablar, tú y yo». En el coche, camino a mi pequeño apartamento, Miguel sonreía. «Les has encantado, especialmente a mi madre, y eso que ella nunca aprueba a nadie a la primera». Sonreí, pensando en la tortilla española que había preparado esa mañana, en cómo un simple acto de bondad había abierto una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. «Tu madre es sorprendente», dije finalmente. «Espera a conocerla mejor», respondió él, sin tener idea de cuánto nos habíamos conocido ya su madre y yo en un solo día. La semana siguiente a la cena fue extraña. Miguel me llamaba cada día, entusiasmado, por cómo había ido todo. «Mi madre nunca ha conectado así con nadie», me repetía con asombro. Yo asentía y sonreía, guardando nuestro secreto. En la editorial, las cosas seguían igual. Manuscritos que revisar, llamadas que hacer, cafés que preparar para mi jefe. Pero yo había cambiado. El encuentro con Carmen me había afectado de una manera que no lograba explicar. Un miércoles, mientras organizaba una presentación de libros, recibí un mensaje de un número desconocido. «Café mañana, Plaza Santa Ana, 17 Ro. Carmen». Me quedé mirando la pantalla, sorprendida. ¿Cómo había conseguido mi número? Probablemente de Miguel, pero aún así resultaba inesperado. Le respondí con un escueto: «Allí estaré», sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al día siguiente, salí temprano de la oficina con una excusa. Mi jefe apenas levantó la vista de su ordenador. Caminé hasta la Plaza Santa Ana, donde las terrazas empezaban a llenarse con la llegada de la primavera madrileña. La reconocí de inmediato, sentada bajo una sombrilla, con gafas de sol y un café frente a ella. Esta vez vestía con sencillez pero elegancia. Pantalones de lino, blusa de algodón y un fular de seda. Nada que ver con los harapos de lavapiés, ni con la seda cara de la cena. «Puntual», dijo a modo de saludo cuando me senté frente a ella. «Me gusta. Es lo mínimo cuando me invita la dueña de Ediciones Rovira», respondí, intentando sonar relajada. Carmen sonrió. «Hoy no soy la dueña de nada, solo una mujer tomando café con la novia de su hijo». Un camarero se acercó y pedí un cortado. Cuando se alejó, Carmen se quitó las gafas. Sus ojos ámbar brillaban con inteligencia. «¿Le has contado a Miguel?», preguntó directamente. Negué con la cabeza. No sabía cómo explicarlo sin que sonara extraño. «Bien», asintió ella. «Miguel no entiende mis experimentos sociales, como los llama Jordi». «¿Por qué lo haces?», pregunté. «Ya más cómoda. ¿Por qué disfrazarte de indigente?». Carmen miró hacia la plaza, donde turistas y madrileños se mezclaban en la tarde soleada. La primera vez fue hace 12 años. Estábamos a punto de comprar una editorial pequeña, similar a donde trabajas ahora. Los dueños eran buena gente, pero estaban en quiebra. Les ofrecimos un buen trato. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Antes de firmar, quise ver cómo trataban a sus empleados cuando nadie miraba. Me disfracé y me planté frente a su oficina como una mendiga más. «¿Y?», pregunté intrigada. El director salió para comer. Me vio, se detuvo y me dio 10 euros. Sonrió ante el recuerdo. Pero no fue el dinero lo que me impresionó. Fue que me miró a los ojos y me habló como a una persona. «Compre algo caliente», me dijo. Al día siguiente, firmamos el contrato. El camarero trajo mi cortado. Lo agradecí y volví mi atención a Carmen. Desde entonces, lo hago regularmente. Es mi forma de mantenerme conectada con la realidad, de recordar que no siempre fui Carmen Rovira. «Debes haber visto muchas cosas», comenté.
Cosas que romperían tu corazón, y cosas que lo repararían, confirmó. La mayoría de la gente pasa de largo. Algunos dan monedas sin mirar. Pocos, muy pocos, se detienen realmente. Un silencio. Cómodo se instaló entre nosotras. Bebimos nuestros cafés, observando el ir y venir de la plaza. Miguel me dijo que trabajas en Letras Vivas, comentó finalmente. Conozco a Ernesto Vidal, el dueño, un dinosaurio del sector, pero con buen ojo. Un dinosaurio que paga el salario mínimo y espera dedicación absoluta, respondí sin pensar, arrepintiéndome al instante. Lo siento, no debería... Carmen agitó la mano, desestimando mi disculpa. La honestidad es refrescante, y tengo oído hablar de sus métodos anticuados. Sacó una pequeña libreta de su bolso y la abrió. Hablabas de una escritora colombiana el otro día, Isabel Restrepo. Sí, respondí, sorprendida de que lo recordara. Tiene un manuscrito extraordinario sobre inmigrantes. Lo rechazaron en Letras Vivas por ser demasiado político. Carmen garabateó algo en su libreta. ¿Podrías conseguirme ese manuscrito? Supongo... Tendría que hablar con ella. Hazlo. No era una petición, sino una orden suave. Y también, quiero ver tu trabajo. Miguel dice que escribes. Me sonrojé intensamente. Ni siquiera le había contado a Miguel sobre mis intentos de novela, guardados en un cajón de mi escritorio. ¿Cómo lo sabe? Pregunté, desconcertada. Carmen sonrió enigmáticamente. Tengo mis métodos, y una madre siempre sabe más de lo que su hijo cree que sabe. Tomó un último sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa. Tengo una propuesta para ti, Lucía. Pero antes, quiero que entiendas algo. No tiene nada que ver con Miguel. Lo que suceda entre mi hijo y tú es asunto vuestro. Esto es entre tú y yo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de propuesta? Estamos lanzando una nueva colección. Literatura social contemporánea. Autores nuevos, voces auténticas. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Necesito a alguien que la dirija. Alguien con hambre, con instinto. Alguien que sepa ver lo que otros pasan por alto. Yo balbuceé, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Apenas llevo 6 meses en el sector. Y yo dormí en las calles de Madrid, respondió con firmeza. A veces, el camino tradicional no es el adecuado. Dejó una tarjeta sobre la mesa, blanca, minimalista, con solo su nombre y un número de teléfono. Piénsalo. No necesito una respuesta ahora mismo. Se levantó con elegancia. Pero recuerda, pasaste una prueba que no sabías que estabas haciendo. Y eso, Lucía, vale más que cualquier currículo o título. La vi alejarse por la plaza, con paso decidido. La tarjeta parecía arder en la mesa. La tomé y la guardé en mi bolsillo, sintiendo que mi vida acababa de tomar un giro inesperado. Durante los días siguientes, la tarjeta de Carmen permaneció en mi bolsillo como un amuleto secreto. La sacaba cuando estaba sola, pasando los dedos por las letras en relieve, preguntándome si debía llamar. La propuesta era tentadora, demasiado tentadora. Pero algo me frenaba. ¿Era miedo? ¿Orgullo? ¿O la sospecha de que todo estaba ocurriendo con una rapidez antinatural? El viernes, Miguel me invitó a cenar en su apartamento en Chamberí. Era la primera vez que me cocinaba, y se veía adorablemente nervioso mientras revolvía una paella, que olía deliciosamente a azafrán y mariscos. ¿Qué te pareció mi madre?, preguntó mientras servía vino en copas de cristal fino. No me has contado mucho de vuestra conversación en el jardín. Tomé un sorbo para ganar tiempo. ¿Qué podía decirle? Es fascinante. No es lo que esperaba. Miguel sonrió removiendo el arroz. Nunca lo es. La gente ve a la directora de Ediciones Rovira, la dama de hierro del mundo editorial. Pocos conocen a la verdadera Carmen. ¿Y cómo es la verdadera Carmen?, pregunté,
genuinamente curiosa por su perspectiva. Se detuvo un momento, pensativo, compleja, implacable cuando persigue algo, pero increíblemente compasiva y llena de contradicciones. Sonrió mientras probaba el caldo. De niño, la veía regresar de reuniones donde había cerrado tratos millonarios, y luego la encontraba llorando con una novela triste. Esa imagen de Carmen, vulnerable y humana, contrastaba tanto con la poderosa empresaria como con la mujer, disfrazada de indigente. ¿Sabes?, continuó Miguel. Ella no siempre fue así. De joven era más despreocupada. Pero después de que mi abuelo perdiera todo en la crisis minera de Asturias, algo cambió en ella. Se volvió más dura, más determinada. ¿La crisis minera?, pregunté, recordando lo que Carmen me había contado. Miguel asintió, sirviendo la paella en 2 platos. Su padre, mi abuelo, era minero en Mieres. Cuando cerraron las minas, lo perdieron todo. Mi madre tenía 18 años cuando vino a Madrid, sola, con apenas una maleta. No sabía que venía de una familia de mineros, murmuré, aunque por supuesto ya lo sabía. No le gusta hablar de eso, dijo Miguel. Pero esa experiencia la marcó profundamente. Creo que por eso es tan peculiar con el dinero. ¿Peculiar? Es millonaria, pero sigue comprando ropa en mercadillos. Tiene un chofer, pero a veces insiste en tomar el metro, y cada año dona anónimamente cantidades enormes a comedores sociales y albergues para personas sin hogar. La imagen de Carmen se volvía cada vez más compleja, como un mosaico donde cada pieza revelaba una nueva faceta. ¿Y tu padre? ¿Cómo la conoció?, pregunté, probando la paella, que estaba sorprendentemente deliciosa. Miguel sonrió con nostalgia. La historia favorita de papá. Él era estudiante de empresariales y trabajaba a tiempo parcial en una librería. Un día entró una chica empapada por la lluvia, sin dinero, solo queriendo refugiarse. Era mi madre. Papá le ofreció un café y le permitió quedarse hasta que cerraran. Tomó un sorbo de vino. Ella volvió, al día siguiente, y al siguiente. Finalmente, le ofreció un trabajo. Y el resto es historia, completé. No exactamente. Miguel rió. Mamá resultó ser brillante para los negocios. En 1 año, convenció al dueño de cambiar todo el modelo de negocio. En 3, habían comprado la librería. En 5, publicaron su primer libro como editores. Comimos en silencio por un momento, asimilando la historia. ¿Cuántas Carmenes existían? La ejecutiva, la mendiga, la madre, la joven ambiciosa, la niña de Asturias. Por eso me enamoré de ti, ¿sabes?, dijo Miguel de repente. Me recuerdas a ella. Esa misma determinación, esa autenticidad. Me atraganté ligeramente con el vino. ¿Yo? ¿Como tu madre? No te ofendas, sonrió. Es el mayor cumplido que puedo hacerte. Después de cenar, sentados en su sofá con una copa de orujo, reuní valor. Miguel, tu madre me ofreció un trabajo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cuándo? Nos reunimos para tomar café ayer, admití. Me propuso dirigir una nueva colección de literatura social. Miguel se quedó callado un momento, procesando la información. Temí que se enfadara por haberme reunido con su madre sin decírselo. Típico de ella, dijo finalmente, con una sonrisa resignada. Siempre varios pasos por delante. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, confesé. Es una oportunidad increíble, pero... ¿Pero? No quiero que pienses que estoy contigo por conexiones profesionales. Miguel tomó mi mano. Lucía, te conocí en una presentación de un autor desconocido, en una librería minúscula de Malasaña. Me diste tu número en una servilleta. Si hubieras querido usar conexiones, habrías elegido un método más eficiente. No pude evitar reír. Tenía razón. Además, continuó, conozco a mi madre.
No te ofrecería nada si no creyera que vales la pena. Es implacable con los nepotismos. ¿Entonces crees que debería aceptar? Miguel besó mi mano suavemente. Creo que deberías hacer lo que te haga feliz. Y creo que trabajar con mi madre te hará crecer profesionalmente como nada más. Será duro, te exigirá todo, pero aprenderás más en un año con ella que en 10 con Ernesto Vidal. Esa noche, al regresar a mi pequeño apartamento en Vallecas, saqué la tarjeta de Carmen. Ya no parecía arder. Ahora brillaba como una promesa. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje sencillo. Acepto. Gracias por la oportunidad. Lucía. La respuesta llegó casi de inmediato. Bienvenida a Ediciones Rovira. Lunes 9:0. No llegues tarde. Me quedé mirando la pantalla, sonriendo. Algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi primer día en Ediciones Rovira, llegué 40 minutos antes. El imponente edificio de cristal y acero en castellana me intimidaba menos que la idea de hacer esperar a Carmen. Me presenté en recepción, donde una mujer elegante me entregó una credencial y me indicó el camino hacia la planta ejecutiva. El despacho de Carmen ocupaba la esquina del último piso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Respiré hondo antes de llamar. «Adelante», respondió su voz desde el interior. Carmen estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad como quien observa un tablero de ajedrez. Vestía un traje sastre gris perla y el pelo recogido en 1900, un moño impecable. «Buenos días, Lucía», dijo sin volverse. «Puntual. Excelente comienzo». Se giró y me indicó que tomara asiento frente a su escritorio de roble. Sobre él había una pila de manuscritos y un sobre con mi nombre. «Tu contrato», explicó señalándolo. «Léelo con atención antes de firmar. Y no es negociable». Lo abrí con manos ligeramente temblorosas. El salario era 3 veces lo que ganaba en letras vivas. Miré a Carmen, sorprendida. «No estoy comprando tu lealtad», aclaró, leyendo mi expresión. «Estoy pagando tu talento, diferente». Firmé sin dudarlo más. Carmen tomó el contrato y lo guardó en un cajón. «Bien», dijo con tono profesional. «La colección se llamará Voces Invisibles. Publicaremos 6 títulos este año. Tu primera tarea es encontrarlos». Así comenzó mi nueva vida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Trabajar con Carmen era exactamente como Miguel había predicho, exigente hasta la extenuación, pero también increíblemente enriquecedor. Bajo su tutela, aprendí a negociar con agentes literarios, a defender proyectos ante el consejo editorial, a confiar en mi instinto para descubrir nuevas voces. El manuscrito de Isabel Restrepo fue nuestro primer éxito. Lo publicamos en primavera, con una portada sobria y potente. Vendió 10.000 ejemplares en 2 semanas y recibió elogios de la crítica. Carmen, normalmente comedida en sus felicitaciones, me regaló una pluma estilográfica antigua cuando llegaron las primeras reseñas positivas. «Era de mi padre», explicó con sencillez. «Me la dio cuando aprendí a escribir». Aquel gesto me conmovió más que cualquier aumento de sueldo. Poco a poco, nuestra relación profesional fue adquiriendo matices personales. A veces, Carmen me invitaba a comer en pequeños restaurantes discretos, donde hablábamos no solo de libros, sino de la vida. En una de esas comidas, me contó más sobre sus expediciones, como las llamaba. «La semana pasada estuve en Sol», dijo mientras compartíamos una tabla de quesos en una tasca de la Latina. Una chica, estudiante por su aspecto, me dio un bocadillo entero. Cuando le pregunté por qué, ¿sabes qué me respondió? Negué con la cabeza, intrigada. Dijo que una vez, cuando ella estaba en apuros, alguien le tendió la mano. Que solo estaba devolviendo el favor al universo. Carmen sonrió. Así funciona la bondad, Lucía, como una cadena invisible que nos conecta a todos. Mi relación con Miguel también evolucionaba.
Al principio temí que trabajar con su madre creara tensiones, pero ocurrió lo contrario. Nos unió más. Él respetaba mi espacio profesional y yo aprendí a separar a Carmen jefa de Carmen madre de mi novio. En otoño, la familia Rovira organizó una cena para celebrar el 35 aniversario de la editorial. Se celebró en un palacete histórico en el centro de Madrid, con la flor y nata del mundo cultural español. Para mi sorpresa, Carmen me pidió que me sentara a su derecha en la mesa principal. «Has ganado tu lugar», me dijo en voz baja mientras los camareros servían el primer plato. Durante la cena, Carmen se levantó para dar un discurso. Habló de los orígenes humildes de la editorial, de los retos superados, de la visión que compartía con Jordi. Y entonces, para mi asombro, mencionó la nueva colección Voces Invisibles. «Este proyecto representa el futuro de Ediciones Rovira», declaró ante los comensales. «Gracias a la visión de su directora, Lucía Vargas, estamos descubriendo autores que otros pasan por alto. Personas con historias poderosas que merecen ser escuchadas». Sentí todas las miradas sobre mí. Miguel, sentado frente a nosotras, me guiñó un ojo con orgullo. Más tarde, en el jardín, Carmen y yo nos apartamos un momento de la multitud. «¿Recuerdas aquel día en Lavapiés?», preguntó, contemplando las estrellas sobre Madrid. «¿Cómo olvidarlo?», sonreí. «Mi tortilla española». «A veces pienso en eso», dijo con voz suave, «en cómo las decisiones pequeñas pueden cambiar el curso de nuestras vidas». «¿Crees que fue casualidad?», pregunté. Carmen negó con la cabeza. «No creo en las casualidades. Creo en los momentos de verdad. Momentos en que nos mostramos como realmente somos». En ese instante, Miguel se acercó a nosotras. Tomó mi mano y miró a su madre con complicidad. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó. «En absoluto», respondió Carmen. «Solo recordábamos cómo nos conocimos». Miguel enarcó una ceja. «¿En la cena?». Lucía estaba tan nerviosa que apenas probó bocado. Carmen y yo intercambiamos una mirada cómplice. Nuestro pequeño secreto. «Algún día te contaremos la verdadera historia», le prometí. Un año después de aquel primer encuentro en Lavapiés, mientras caminaba hacia la oficina, me detuve ante un escaparate. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer diferente, más segura, más centrada. El camino no había sido fácil. Carmen era una mentora exigente, a veces implacable, pero también generosa y sabia. Esa tarde, al salir del trabajo, compré una tortilla española en una cafetería cercana. Me dirigí hacia Lavapiés, al mismo rincón donde había visto a Carmen por primera vez. No esperaba encontrarla allí, por supuesto. Pero dejé la tortilla, envuelta cuidadosamente, junto a un banco. Quizás alguien con hambre la encontraría. Quizás cambiaría el curso de otra vida, como había cambiado la mía. O quizás era solo mi forma de cerrar un círculo, de honrar aquel momento de verdad en que, sin saberlo, me había mostrado tal como era. Al día siguiente, sobre mi escritorio, encontré una nota escrita con la inconfundible caligrafía de Carmen. La cadena continúa. Bien hecho. Y supe, con absoluta certeza, que siempre tendría un lugar en su mesa.